Halla la ecuación de la hipérbola a partir de los datos que se dan. El punto B2 de coordenadas 1, 0, el punto F2 de coordenadas 2, 0 y el punto C de coordenadas 0, 0. ¿Cuáles conocimientos necesitamos para este ejercicio? Lo principal es conocer la ecuación de la hipérbola. Existen dos ecuaciones, como podemos ver acá, muy parecidas para dos casos. El primer caso es cuando el eje focal de la hipérbola es paralelo al eje x, cuya ecuación es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, y su gráfica es semejante a la mostrada a la derecha. Y el otro caso es cuando el eje focal de la hipérbola es paralelo al eje y, cuya ecuación es y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, y su gráfica es similar a la que tenemos aquí. La diferencia entre ellas es que para la ecuación de la hipérbola de eje focal horizontal, la expresión que contiene la x aparece en el primer término, cuyo denominador es el radio principal a elevado al cuadrado, y la expresión que contiene a la y aparece en el segundo término, cuyo denominador es el radio conjugado b elevado al cuadrado. Debemos recordar que este segundo término es de signo negativo. En cambio, para la ecuación de la hipérbola cuyo eje focal es paralelo al eje y, la expresión que contiene la x aparece en el segundo término, cuyo denominador en este caso es el radio conjugado b elevado al cuadrado. Debemos hacer notar que el término es de signo negativo, y la expresión que contiene a la y aparece en el primer término, cuyo denominador es el radio principal a elevado al cuadrado. Adicionalmente debemos conocer los elementos de la hipérbola. Los más importantes son los vértices, los focos, el centro, el eje focal, el radio principal y el radio conjugado. Y finalmente debemos tener habilidades en cuanto a graficación en el plano cartesiano. ¿Qué datos tenemos? En primer lugar, nos dan el vértice 2 de coordenadas 1, 0. Nos dan el foco 2 de coordenadas 2, 0. Y también tenemos el centro de coordenadas 0, 0, que está en el origen del plano cartesiano. Paso 1. Ubicamos B2, F2 y C en el plano cartesiano. Ubicamos el centro de coordenadas 0, 0, el vértice 2 de coordenadas 1, 0 y el foco 2 de coordenadas 2, 0. Sabemos que el eje focal es la recta que pasa sobre el centro, los vértices y los focos. En este caso, el eje focal está sobre el eje x, lo cual significa que la hipérbola abre sobre el eje x, como podemos ver. Sabemos que los puntos F1 y B1 están a la izquierda del centro C, de forma simétrica a los puntos dados por el ejercicio. Paso 2. Ya sabemos que la hipérbola abre sobre el eje x, entonces las ecuaciones correspondientes a este caso son la ecuación de la hipérbola x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Los focos son los puntos F1 de coordenadas h menos c, k, y F2 de coordenadas h más c, k, y F2 de coordenadas h más c, k. El centro C de coordenadas h, k, los vértices B1 de coordenadas h menos a, k, y B2 de coordenadas h más a, k. Y la ecuación c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde con el valor de c se puede calcular la distancia focal, 2c, a es el radio principal y b es el radio conjugado. Debemos hacer notar que esta ecuación, aunque es muy parecida a la ecuación usada para la elipse, no es la misma, por lo que te recomendamos que la busques en el libro digital Introducción a la Matemática Universitaria, las compares y las aprendas ambas. Paso 3. Igualamos los datos con sus respectivas expresiones. Tenemos el centro C de coordenadas h igual a 0 y k igual a 0. Recordemos que estos valores nos serán útiles para seguir obteniendo otros valores importantes. El foco 2 de coordenadas h más c igual a 2 y k igual a 0. Entonces ya sabemos que k es igual a 0 y sustituyendo h igual a 0 tenemos que el valor de c es igual a 2. El vértice 2 de coordenadas h más a igual a 1 y k igual a 0.
Recordemos que h es igual a 0, entonces tenemos que el radio principal a es igual a 1. A partir de la ecuación, despejamos el radio conjugado b. Sustituimos el valor de c igual a 2 y el radio principal a igual a 1. Y tenemos que el valor de b es raíz de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es igual a raíz de 3. Paso 4. Sustituimos los valores obtenidos en la ecuación de la hipérbola. Entonces sustituimos los valores h igual a 0, k igual a 0, el radio principal a igual a 1 y el radio conjugado b igual a 3. Y finalmente obtenemos la ecuación x menos 0 al cuadrado sobre 1 al cuadrado menos y menos 0 al cuadrado sobre raíz de 3 al cuadrado igual a 1. Finalmente la ecuación de la hipérbola es x menos 0 al cuadrado sobre 1 al cuadrado menos y menos 0 al cuadrado sobre raíz de 3 al cuadrado igual a 1. Reescribiendo la ecuación obtenemos x al cuadrado menos y al cuadrado sobre 3 igual a 1. Podemos manipular la expresión multiplicando ambos lados por 3 para reescribirla de la siguiente manera: 3x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 3. Y así concluimos nuestro ejercicio.